Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy vamos a ocuparnos un poquito de nuestra salud física porque vamos a estar hablando de colesterol, vamos a estar hablando de enfermedades cardiovasculares, todo esto por supuesto relacionado con la mujer. Por eso le vamos a dar la bienvenida al médico cardiólogo doctor Raúl Sánchez. Pase por favor, gracias por haber venido. Hola Gabriela, ¿cómo te va? Bienvenido aquí, Había una vez una mujer. Yo siempre lo veo en el consultorio a usted, ahora lo veo acá, en el consultorio me reta usted a mí, ahora vamos a ver acá qué pasa. Acá te va a defender mejor Acá vos. me voy a defender mejor, dice usted, después salgo y me reta. Bueno, colesterol. A ver, ¿qué es el colesterol? ¿Y qué hay que tener en cuenta? A ver, cuéntame. El colesterol es, digamos, una molécula que tenemos que es necesaria para la vida, pero en exceso hace mucho mal, ¿no es cierto? Y a medida que pasan los años, se va empeorando el daño que produce el colesterol, sobre todo sobre las arterias. El colesterol en exceso es como el sarro, para darte un ejemplo, es como el sarro, ¿viste? Eso que se va tapando la salida de la pavita y va tapando la cañería. Bueno, el colesterol es lo mismo, actúa de la misma forma en las arterias. Por supuesto que hay gente genéticamente que lo produce solo. Aparte de producirlo, que le produce más daño. Por supuesto, si alguien tiene genéticamente familiares con problemas cardíacos, de arteriosclerosis coronaria, o arteriosclerosis carotidia, o arteriosclerosis a nivel de las arterias cerebrales, si hay algo que lo predispone, el colesterol es más dañino todavía en esas personas, ¿no es cierto? O sea que hay que cuidarlas más todavía, se tienen que cuidar más. Sí, seguro. Bueno, usted me trajo ahí algo para mostrarme, a ver cómo es, que yo le pedí que traiga, pues un día me dio ese ejemplo, y la verdad que es bastante claro, aunque da un poquito de miedo cómo avanza el tema. Esto, digamos, esto... ahí lo estamos es viendo un en pantalla, ejemplo, ¿no es cierto? Esto es una arteria, esto es una arteria, ¿no es cierto? Vamos a mostrar la arteria normal. Esta es una arteria normal, ¿no es cierto? Limpita, con todas sus capas, ¿no es cierto? Interna y externa, y ustedes verán una capa media, roja, que es digamos, el músculo que tiene la arteria, no hablemos de arteria coronaria, porque esto ocurre en todas las arterias del organismo, ¿cierto? ¿Qué va pasando a medida que pasa el tiempo, que pasa la edad, que se vienen los almanaques encima y que tenemos colesterol, sobre todo? ¿No es cierto? Va pasando esto. Esta es la primera etapa donde se va acumulando, ¿ven? Eso amarillito. Bueno, eso es el inicio de lo que llamaremos más adelante arteriosclerosis, ¿no es cierto? O sea, eso es una capa de colesterol finita, chiquita, que no produce ninguna alteración en la circulación. Hasta ahí no produce alteración. Después pasamos a la otra etapa, que es esta, ¿no es cierto? La vamos a ver mejor así. Donde ya la manchita amarilla, que es de colesterol, se va agrandando. En esta etapa todavía no produce, a veces, y estamos a tiempo, no produce síntomas. Cuando produce síntomas es, por ejemplo, en el corazón son las famosas anginas de pecho. Angina de pecho porque la arteria es un órgano dinámico, o sea, se contrae y se dilata de acuerdo a muchas cosas, ¿no es cierto? Es para otro tema eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una vasoconstricción, si la luz ya está disminuida por una capa de colesterol interna, bueno, el pasaje de sangre va a ser mucho menor. Y ahí pueden aparecer dolor de pecho, si es el caso del corazón, o problemas de circulación cerebral, si es el caso de las carótidas o el cerebro. Y después viene el final. El final es esto. El final es esto, cuando la arteria ya se tapó, ¿qué es lo rojo que se ve en el medio? Es un coágulo. ¿Por qué?
porque la arteria adentro, cuando se va tapando el colesterol, hay como una superficie que no está despulida, para decirle así, ¿no es cierto? Sí. No es lisita. Entonces, ¿qué pasa? Se van pegando las plaquetas, y eso termina produciendo un coágulo y se tapó la arteria. Claro. Si esta es una arteria coronaria, es un infarto. Claro. Si esta es una arteria del cerebro, es una ACV. Una ACV. Entonces, según la arteria que se produce, y a veces esto se produce en la arteria retiniana y termina con la visión de un ojo. Claro. ¿No es cierto? Porque da miedo ver eso. Bueno, da miedo, ya está. Lo cerramos. O sea, no hay que cuidarse, ¿de qué manera para no llegar? Bueno, sí, exacto, hay muchas formas de cuidarse. Sí, controlarse. O sea, los médicos siempre insistimos que hay digamos, yo siempre le digo a mis pacientes, hay cosas que dependen del lado del escritorio donde estoy yo, y muchas que dependen del otro lado del escritorio, que es del paciente. Sí. ¿No es cierto? Del lado del paciente, y bueno, una dieta saludable, tratar de mantener el peso dentro del peso teórico que tiene que tener el paciente, una actividad física, si no es diaria, día por medio. Sí. O sea, hay muchas cosas, sobre todo la dieta, hay una dieta saludable que sea pobre en ácidos grasos saturados, que son los que producen estas lesiones. ¿Cuáles son? ¿Dónde están los ácidos grasos saturados? Bueno, en la grasa de origen animal, por ejemplo, la grasa de vaca, ¿no es cierto?, de la carne de vaca, la mayonesa, la manteca, las harinas, también hay que cuidarse de las harinas, la crema. O sea, no es no comer eso, es comer en su justa medida, ¿no es cierto?, cosa que no haga daño. Y la actividad física. Y la actividad física, es fundamental la actividad física, que moverse, ¿no es cierto? A veces los médicos, y nosotros no hacemos nada, ¿no? Pero bueno, se quedan ahí sentados y dicen, haz lo que yo diga y no lo que yo haga, ¿no es cierto? No. Y por supuesto, digamos, los hábitos tóxicos. ¿Qué son los hábitos tóxicos? El hábito de fumar, tratar de evitarlo, porque es cuando hablamos cuando hablamos de la arteria normal, de la capa media, ¿no es cierto?, que la capa muscular, en cada pitada del cigarrillo, ¡chac!, hace una contracción. O sea, se imaginan si hay una contracción con lesiones por colesterol, bueno, se achica la luz del vaso y se produce en una pitada. Está demostrado científicamente, ¿no? O sea que no es en un cigarrillo entero. En una pitada, cada pitada, ¡pac!, la arteria trabaja de esa manera se contrae. La nicotina produce eso. ¿Y el estrés tiene que ver con esto? Sí, muchísimo. Mira, yo te cuento que en los últimos congresos de cardiología, de los últimos 7 años, siempre hay conferencias en conjunto entre neurólogos, psiquiatras y cardiólogos. Claro. Cada vez está más relacionado el estrés con, digamos, infartos, ACV, arteriopatías en el cuerpo de todo tipo. O sea que antes, cuando el infarto, lo común era, me infarté levantando una bolsa de Portland. No, ahora me infarté discutiendo con mi mujer, discutiendo con esto. O sea, el estrés está produciendo cada vez más lesiones cardiovasculares que el esfuerzo. O sea, será la vida que llevamos. Sí, porque a veces una persona puede comer bien, hasta puede hacer ejercicio, pero igual tener colesterol. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, puede tener que ver con esto también, ¿no? Ahora, en el próximo bloque, porque me están haciendo señas que vamos a la pausa, en el próximo bloque le voy a preguntar un poquito más de todo lo que tiene que ver con la mujer, las enfermedades cardiovasculares. Pero antes de ir a la pausa, le voy a recomendar para su señora esposa, en todo caso, y para las televidentes que nos están viendo, se vienen las recepciones, los casamientos, las fiestas de fin de año. Si todavía no tienen sus vestidos, les recomiendo un lugar exclusivo con marcas exclusivas de vestidos de fiesta. Este es el lugar.
Pasarela, San Martín 1931 y Boulevard Galvez 1439. Pasarela, hay un vestido para vos. Bueno, seguro que ahí encontrás un vestido para vos. Nos vamos a la pausa, enseguida venimos. Continuamos en Había una vez una mujer, estamos con el médico cardiólogo, el doctor Raúl Sánchez. Bueno, doctor, decíamos este tema del colesterol, queríamos relacionarlo un poco con las mujeres. ¿Qué nos pasa a las mujeres con las enfermedades cardiovasculares? ¿Estamos como protegidas en principio? A ver, cuénteme un poquito. No, sí, en realidad es así. La mujer tiene una protección hormonal, ¿no es cierto?, hasta el climaterio, que es depende, no todas las mujeres tienen la misma edad, pero más o menos entre los 48 y los 52, ahí se espera, ¿no es cierto?, el climaterio. Hasta esa edad tienen una protección hormonal interesante que nos lleva, que no tienen ustedes, que no tenemos nosotros mucho estrés. No, es verdad. Donde, digamos, es más difícil, o sea, o menos frecuente, esa es la palabra exacta, menos frecuente, que tengan problemas cardiovasculares. Con la excepción, porque siempre cada regla tiene una excepción, las mujeres, digamos, con la obesidad, aumentan los niveles de colesterol y de diabetes, sobre todo en la mujer obesa se ve mucha diabetes por un mecanismo que lo podemos ver en otra oportunidad, y el hábito de fumar. Que es muy común ahora en la mujer, el hábito de fumar si bien se fuma menos, están parejos. Está parejo con el hombre. Están parejos con el hombre. Entonces, eso hace que la protección que tengan hasta el climaterio por una cuestión hormonal, medio que desaparece, y porque aparecen otros factores de riesgo que pueden producir enfermedad cardiovascular. Y por ejemplo, el uso de los anticonceptivos. También, el uso de los anticonceptivos es, digamos, ahora mejoró notablemente, porque las dosis hormonales de los anticonceptivos son muy poquitas, mínimas. Antes era un problema porque producía alteraciones hormonales, alteraciones metabólicas, levantaba el colesterol, producía problemas arteriales, y bueno, aparte de problemas de cáncer de mama, cáncer de cuello de útero, que ese es otro cantar, ¿no es cierto? Pero no, si bien los anticonceptivos es hormona, no es el nivel de hormona que producía daños como antes, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con los accidentes cerebrovasculares? Que uno los ve ahora en personas tan jóvenes, ¿no? Bueno. Llama la atención. Llama la atención. Los accidentes cerebrovasculares tienen múltiples causas. Hay un 33% de la población que tienen hipertensión arterial, y en eso está incluida la mujer, ¿no es cierto? Esa es una de las causas. O sea, el ACV hipertensivo es el peor, porque es cuando hay mayor presión dentro del cerebro en alguna arteria, y una arteria se rompe. Se rompe, produce una hemorragia, y esa hemorragia, como el cráneo es una unidad sellada, no sale la sangre para ningún lado, ¿qué hace? Destruye cerebro, destruye tejido cerebral. Bueno, ese es el peor de los accidentes cerebrovasculares. El hemorrágico, y generalmente es hipertensivo. O sea, todo paciente hipertenso, mujer, prestar atención, ¿no es cierto? Porque, o sea, ir al médico, tratarse, no dejar la medicación. Vos sabés que un problema grave en la hipertensión arterial es que la gente se siente bien, se toma la presión, dice, estoy bien, ¿para qué voy a tomar la medicación? Claro.
La presión está bien porque está tomando la medicación. El hipertenso es hipertenso. Después tenemos otros accidentes cerebrovasculares que son isquémicos, se llaman, que es porque se tapa una arteria y según qué arteria se tape, ¿no es cierto?, va a ser la cantidad de cerebro afectado. Yo te doy el ejemplo de un árbol. Si viste que el árbol está el tronco y se divide en ramas, y las ramas cada vez más chiquitas. Así es la circulación en el cerebro. Y si va un coagulito o hay una lesión, según en qué ramita, chiquita o principal, va a ser la cantidad de cerebro que se afecte. ¿No es cierto? Entonces, depende mucho de eso. Usted habrás escuchado hablar, o la gente habrá escuchado hablar de los accidentes isquémicos transitorios. Eso que hacen una paresia, o sea que se le duerme una media rostro o el brazo y que empiezan a hablar medio mal, que van al sanatorio, se internan a la sonografía y después se recuperan. Se recuperan porque se llaman accidentes isquémicos transitorios. ¿Qué quiere decir? Que se afectó una rama chiquita. Claro. Pero eso es un terrible llamado de atención. Alerta, claro. Terrible alerta, ¿no es cierto? Porque de ahí puede venir otro ACV más importante o que se tape otra rama. Y más allá de este llamado de alerta al que usted hace referencia, ¿cómo se pueden prevenir los accidentes cerebrovasculares? Hay muchas formas de prevenir. O sea, en medicina no es 100%, o sea, yo te puedo dar todos los medicamentos y vos hacer todos los deberes para que no tener ningún accidente cerebrovascular, y también existe un pequeño porcentaje de que lo tengas, pero podés achicar enormemente el riesgo. ¿Cómo? Bueno, un poco lo hablamos en otro bloque, cuidar el colesterol, el hábito de fumar, la obesidad, si tienen diabetes o no, y después hay otra patología cardíaca que son las arritmias. Hay ciertas arritmias que son propensas a tener coágulos, y esos coágulos se pueden ir a la cabeza. Bueno, en caso de arritmias, tratarlas, ¿cómo? O sea, con medicamentos. Cada vez tenemos un arsenal de medicamentos mejores para el colesterol, para las arritmias, para mejorar la elasticidad de las arterias. Porque a veces los síntomas no aparecen así tan a flor de piel, ¿no? Controlarse. Y a mí me gustaría hacer hincapié en lo que también hablábamos en el bloque anterior. Pues nosotros siempre hacemos referencia a veces en este programa que se llama Había una vez una mujer, porque nosotros queremos desmitificar un poco este cuento de la mujer princesa o de la mujer maravilla que todo lo puede, ¿no? Porque a veces la mujer en particular se encuentra bajo mucha presión porque tiene el trabajo, los hijos, como muchas cosas más para hacer, si se quiere, ¿no? Entonces siente sobre sus espaldas mucha presión, y yo me refiero a esto con el tema del estilo de vida que uno lleva. Por eso yo le preguntaba si el estrés estaba relacionado. No, el estrés, como te dije, el estrés está muy relacionado no solamente en las enfermedades cardiovasculares, en todo. Hay cada vez más gastritis, problemas de broncoespasmo, problemas de la famosa fibromialgia, de la tensión nerviosa, la tensión permanente, que es muy común en la mujer, la fibromialgia. O sea, no solamente en situaciones de enfermedades cardiovasculares el estrés es importante, en un montón de cosas es importante. O sea, y cada vez es un actor principal el estrés. Pero bueno, la forma de decir cómo lo controlamos, lo que vos decís, que la mujer tiene que estar acá, allá, patear el córner y ir a cabecear, o sea, todo junto. Con un ejemplo futbolístico. Claro, un ejemplo, todo eso hace que se produzcan enfermedades, no solamente cardiovasculares, hay otras, ¿no? Hay otras que afectan. Que afectan y que si no ponemos orden... orden me refiero a decir, bueno, yo no puedo con todo, vamos a ordenarnos. Claro, no es fácil, o sea, no es fácil porque... la mujer que sale, trabaja, tiene que volver a la casa, fijarse los hijos, que esto, que lo otro, no es fácil. Pero bueno, tener también el espacio para la actividad física, para la recreación, para la mujer misma, ¿no es cierto?
el recreo mental que necesitamos todos. Sí, por supuesto. Necesitamos todo como para decir, bueno, me desenchufo de todo lo que me puede hacer mal. O sea, el trabajo es inevitable, hay que laburar. Sí, no queda otra. O sea, la casa, los hijos. Bueno, hay que repartir tareas con ustedes. Pero hay que buscar. No, los hombres, digo. No, en eso no estoy de acuerdo, Bueno, doctor Sánchez, gracias por haber venido, gracias por estar aquí en Había una vez una mujer. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa. Les cuento nuestras vías de comunicación, nuestro Face, Había una vez una mujer. Recuerden que allí ustedes se encuentran todos los programas anteriores que quieran ver. habiaunavezunamujer@gmail.com es nuestro mail y nuestro celular 156-315-054. Hacemos la pausa, ya venimos. Último bloque de Había una vez una mujer. Aquí la tenemos como siempre a Cristina Valari para que nos recomiende algo para leer esta semana. Cris, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Gaby. Esta semana vamos a cumplir con una falta que teníamos, que era alguna vez sugerir algo para adolescentes. Ajá. Hemos traído Cruzar la noche, de la escritora santafesina Alicia Barberis. Interesante en el sentido de que puede aportarles, los protagonistas obviamente son adolescentes, está ambientada en San José del Rincón, por lo cual a los que somos locales nos resulta muy fácil visualizar el escenario, el paisaje, claro, y interesante para que los chicos entiendan cómo fue el proceso de la dictadura militar, el proceso de apropiación de los niños y el trabajo de recuperación de las madres, ¿no? En ese sentido digo que es interesante. La historia los va a atrapar. A mi ver, Alicia Barberis incluye, por ejemplo, escenas de erotismo entre los dos protagonistas adolescentes que a mí me parecen superfluas, no agregan nada, ni a la historia, ni a la calidez de la relación entre Pablo y Mariana, que son los jóvenes protagonistas, pero bueno, y de todas maneras quería hacer una observación lingüística. Se supone, esta novela fue premiada con el segundo premio justamente de un concurso de literatura juvenil por la editorial que le edita, que no es una editorial de socios, de cooperativa de socios de barrio, es importante. Entonces, yo le encuentro lingüísticamente algunas dificultades, o sea, tiene lugares comunes, es decir, lo que llamamos frases hechas, el disco de fuego del sol, tiene algún que otro error gramatical, lo cual me hace pensar que los correctores de las editoriales últimamente o vienen manga ancha o no conocen la gramática castellana, bastante grave, lo cual es grave. De todas maneras, se pasó un buen rato y los adultos pueden disfrutar y también recordar y reflexionar algún momento de nuestra historia. Bueno, muchas gracias como siempre, Cris, vos, muy amable. Bueno, terminamos aquí con Había una vez una mujer. Muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Hasta nuestro próximo encuentro. Con todas sus capas, ¿no es cierto?, interna y externa, y ustedes verán una capa media, roja, que es el músculo que tiene la arteria, no hablemos de arteria coronaria, porque esto ocurre en todas las arterias del organismo, ¿no es cierto? ¿Qué va pasando a medida que pasa el tiempo, que pasa la edad, que se vienen los almanaques encima y que tenemos colesterol, sobre todo? ¿No es cierto? Va pasando esto.
va pasando esto. Esto es la primera etapa donde se va acumulando, ¿ven? Eso amarillito. Bueno, eso es el inicio de lo que llamaremos más adelante arteriosclerosis, ¿no es cierto? O sea, eso es una capa de colesterol finita, chiquita, que no produce ningún... Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy vamos a ocuparnos un poquito de nuestra salud física porque vamos a estar hablando de colesterol, vamos a estar hablando de enfermedades cardiovasculares, todo esto por supuesto relacionado con la mujer. Por eso le vamos a dar la bienvenida al médico cardiólogo doctor Raúl Sánchez. Pase por favor, gracias por haber venido. Hola Gabriela, ¿cómo te va? Bienvenido aquí, Había una vez una mujer. Yo siempre lo veo en el consultorio a usted, ahora lo veo acá, en el consultorio me reta usted a mí, ahora vamos a ver acá qué pasa. Acá te va a defender mejor acá vos. Me voy a defender mejor, dice usted, después salgo y me... Por supuesto, si alguien tiene genéticamente familiares con problemas cardíacos, de arteriosclerosis coronaria o arteriosclerosis carotidia o arteriosclerosis a nivel de las arterias cerebrales, si hay algo que lo predispone, el colesterol es más dañino todavía en esas personas, ¿no es cierto? O sea que hay que cuidarlas más todavía, se tienen que cuidar más. Sí, seguro. Bueno, usted me trajo ahí algo para mostrarme, a ver cómo es, que yo le pedí que traiga, pues un día me dio ese ejemplo, y la verdad que es bastante claro, aunque da un poquito de miedo cómo avanza el tema. Esto, digamos, esto... ahí lo estamos es viendo un en pantalla, ejemplo, ¿no es cierto? Esto es una arteria, esto es una arteria, ¿no es cierto? Vamos a mostrar la arteria normal. Sí. Esta es una arteria normal, ¿no es cierto? Con limpita, ninguna alteración en la circulación. Hasta ahí no produce alteración. Después pasamos a la otra etapa, que es esta, ¿no es cierto? La vamos a ver mejor así. Donde ya la manchita amarilla, que es de colesterol, se va agrandando. En esta etapa todavía no produce, a veces, y estamos a tiempo, no produce síntomas. Cuando produce síntomas es, por ejemplo, en el corazón son las famosas anginas de pecho. Angina de pecho porque la arteria es un órgano dinámico, o sea, se contrae y se dilata de acuerdo a muchas cosas, ¿no es cierto? Es para otro tema eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, colesterol. A ver, ¿qué es el colesterol? ¿Y qué hay que tener en cuenta? A ver, cuéntame. El colesterol es, digamos, una molécula que tenemos que es necesaria para la vida, pero en exceso hace mucho mal, ¿no es cierto? Y a medida que pasan los años, se va empeorando el daño que produce el colesterol, sobre todo sobre las arterias. El colesterol en exceso es como el sarro, para darte un ejemplo, es como el sarro, ¿viste? Eso que se va tapando la salida de la pavita y va tapando la cañería. Bueno, el colesterol es lo mismo, actúa de la misma forma en las arterias. Por supuesto que hay gente genéticamente que lo produce solo. Aparte de producirlo, que le produce más daño.